Saludos amigos y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va? Nosotros estamos muy bien aquí en Luz Radio y con muchos deseos de continuar conversando con todos ustedes como siempre lo hacemos a las 4 de la tarde en Buena Onda. Hoy vamos a tener un tema de interés, un tema que tiene que ver con la reflexión, con la identidad y con lo que ocurre en nuestro país, pero también lo que ha pasado en el pasado, pero que tiene una honda repercusión en lo que somos y en lo que seremos como país, como persona. Gabriel Andrade nos acompaña siempre. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú, Alexander? ¿Cómo te ha ido a ti? Muy bien, de lo mejor. Bueno, efectivamente, pues tú estás hablando del bicentenario de la independencia, no solamente de Venezuela, sino de América. Tú sabes que hace 18 años se celebraron 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América y muchos grupos protestaron esa celebración en buena medida por el genocidio que aquí ocurrió a partir del siglo XVI. Pero yo me quisiera saber si estos mismos grupos van a protestar la celebración del bicentenario, porque ahí también se derramó mucha sangre. Y aquellos que promovieron la independencia de Latinoamérica, pues cometieron muchas atrocidades, emplearon mercenarios, etcétera, etcétera. En todo caso, para discutir de eso, tenemos aquí al profesor Ángel Lombardi Jr., porque supongo yo, Ángel, que tú a veces tienes ese problema que te confunden con tu papá. Bienvenido. Todo el tiempo. Muchas gracias. ¿Cuál es tu segundo apellido para distinguirte? Boscán. Ángel Lombardi Boscán. Ángel, ¿cómo empezó el proceso de independencia en Venezuela? Mira, chico, de una manera bastante fortuita. A la independencia se llega, como la mayor parte de los hechos históricos, por casualidad. Por supuesto, hay una suma de factores, de acontecimientos que explican todo hecho histórico. Pero la clave de todo el proceso emancipador, no solamente venezolano, sino hispanoamericano, es el año de 1808, cuando ocurre la invasión napoleónica sobre la metrópoli y hay un vacío de poder. Cuando tú dices la metrópoli es España. Es España, claro. Muy bien. ¿Y de qué manera se aprovechó esa coyuntura para que aquí... Es decir, ¿ya había un descontento que iba arrastrando ese proceso? ¿O fue así de la nada que surgió? No, aquí realmente el sector criollo, primero hay que tipificar lo que era para ese entonces la sociedad colonial venezolana, una población, un territorio que en 1777 había adquirido el rango de capitanía general, es decir, se habían unificado todas las distintas provincias, porque en ese entonces Venezuela no era un solo país, eran distintos países. Era el país del oriente, el país del centro, el país del occidente, el país de los llanos y el país del sur, donde está actualmente Ciudad Bolívar, que para ese entonces se llamaba Guayana. Y era un territorio prácticamente despoblado e incomunicado, en el mejor sentido de la palabra. Los caminos eran realmente muy complicados y la población apenas no llegaba al 1.000.000 de habitantes. Entonces hay que entender, hay que trasladarse a los 200 años atrás para entender los significados de la independencia y de las celebraciones que en este momento pues se están llevando a cabo. ¿Cómo se llega al 19 de abril de 1810? Bueno, porque se aprovechó una coyuntura, como te reitero. Había la ausencia del gobernante que de manera legítima sancionaba las relaciones sociales en la sociedad colonial venezolana, y el sector más privilegiado, que era el sector blanco, no solamente el criollo, sino también el peninsular, porque había una alianza entre esas dos élites, entre esos dos sectores sociales que formaban la élite de la sociedad colonial, pues había el resquemor de que Francia viniese a sustituir a España y cambiara las reglas del juego. También había un temor interno a que los sectores llamados en ese entonces socialmente inferiores, representados por las castas, los pardos, que eran mayoría, los negros esclavos, que en el caso venezolano representaban el 10% de la población, eran aproximadamente 100.000 esclavos, pudieran rebelarse ante esta situación de anarquía. Pero yo aquí veo una gran ironía, es decir, según lo que tú estás comentando, pareciera ser que el 19 de abril fue más bien un movimiento para proteger a la monarquía española frente a la invasión francesa. Totalmente. El 19 de abril se erige en el Cabildo de Caracas una junta conservadora, gubernativa, a favor y preservar los derechos de Fernando VII. Es decir, no fue un acto de deslealtad en contra de la corona, tampoco fue un acto a favor de la libertad, como aquí se nos quiere vender en las celebraciones. Fue un acto de reafirmación monárquica. Bueno, sería interesante, me gustaría que miráramos este plano desde la historia que hemos aprendido en la escuela, que es una historia de héroes y de actos heroicos. Y de villanos. Y de villanos también, por supuesto. Tenemos villanos, héroes y grandes actos heroicos de personas que debemos incluso reverenciar hoy día. Y resulta que la historia no es tan así. No, esa es hay que distinguirlo. Realmente lo que se enseña en historia, la llamada historia escolar, termina siendo más que todo una moral y cívica, y no propiamente historia. La historia propiamente lo que procura es comprender un devenir
para entender la situación de los hombres en el presente y las posibilidades que podamos de desarrollar mejores futuros. Y en realidad lo que nosotros llamamos historia termina siendo mito, termina siendo leyenda, termina siendo un cuento chino. Mucha manipulación, mucha invención, dependiendo de quién escribe la historia y cómo... Y adoctrinamiento, además. Claro, es decir, la historia termina siendo un ejercicio político-ideológico de carácter propagandístico a favor de las ideas dominantes en una sociedad en su presente. Entonces todo el pasado se configura de una manera muy interesada, muy distorsionada, muy manipulada, y eso es lo peligroso que tiene la historia. Por eso la importancia de un acercamiento equilibrado, justo, ecuánime, profesional, para entender el devenir. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno se acerca a la historia en frío o la historia en caliente, tratando de ser equilibrado y respetuoso de los acontecimientos? Que vamos a descubrir unas verdades muchas veces no muy gratas, no muy positivas, y eso nos choca porque se nos ha venido repitiendo que el pasado es un pasado lleno de virtudes, que la independencia representó una edad de oro, que Venezuela libertó 5 naciones, que a partir de ese momento Venezuela se erige como una gran potencia que hay que imitar, y cuando nosotros vemos el presente o vemos el transcurrir de ese momento para acá, vemos que no hay una convalidación entre esa aspiración, entre ese mensaje que se nos ha vendido y lo que es la realidad concreta, pues como país y con nuestras aspiraciones. Yo te digo una cosa, Ángel, y a mí a veces me preocupa pensar así, pero muchas veces lo pienso. Yo veo, por ejemplo, el ejemplo de las Islas Canarias. Las Islas Canarias es un territorio ultramarino de España, no está en el continente. Y las Islas Canarias vinieron a ser parte de España, corrígeme si no es así, Ángel, creo que fue a partir del siglo XV, es decir, un siglo antes de que América viniese a formar parte de España. Las Islas Canarias nunca se independizaron. Y tuvieron la oportunidad porque era un territorio ultramarino, como lo fue Venezuela, como lo fue Cuba, como lo fue Puerto Rico, la República Dominicana. Y yo me pongo a ver comparativamente, el nivel de vida en las Islas Canarias es mucho mejor que el nivel de Venezuela. Me pregunto yo, quizás a lo mejor nos iba mejor no independizándonos. Es una pregunta que uno puede soltar al aire. Bueno, eso es herético lo que tú estás diciendo, pero no es descabellado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos magnificado y sobredimensionado el tema de la independencia. Tú escuchas a los voceros oficiales actualmente a través de todos los medios de comunicación y todos hablan de una gran celebración patriótica, en donde no hay lunares, en donde no hay contradicciones, en donde no hay dialéctica. Y bueno, ese es un tipo de historia embellecida, esa es la historia oficial, esa es la historia patria, esa es la historia que se nos quiere vender de manera dominante, y bueno, la gran mayoría termina digiriendo esa historia, pero esa historia no representa los hechos en sí. Y nosotros, el papel de uno como historiador profesional es tratar de situar los hechos en una perspectiva que se acerque a lo que realmente ahí ocurrió. Y la gente termina por confundir 19 de abril de 1810 con el 5 de julio de 1811, porque son dos cosas distintas. El 19 de abril de 1810 es un paso autonomista, es un paso de reafirmación promonárquica. Ya el 5 de julio, un año y medio después, sí hay sectores radicales que sí piensan en romper con la metrópoli de manera formal, y viene la declaración como tal. Importante esta aclaratoria que nos da la posibilidad de distinguir dos momentos, pero debemos tener claro que la celebración que tenemos montada en el país en este momento es sobre esta primera fecha, 19 de abril de 1810. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando Gabriel Andrade y quien les habla Alexander Hernández con el profesor historiador Ángel Lombardi. Al regreso nos gustaría saber si las independencias que se dieron en el continente fueron similares a la de Venezuela o qué diferencia hay entre esas otras independencias que se dieron, como por ejemplo la de Haití. Una pausa, ya regresamos.